Ya listo, muchachos. Bueno, la charla de hoy día se trata del prono como terapia para el COVID-19, ¿no? Y bueno, pronar está de moda, así que, así que vamos a hacer esto lo más entendible posible, digerible posible, para que ustedes sepan y entiendan bien cuáles son las razones por las cuales se debería pronar un paciente y las razones por las cuales no se debería pronar un paciente, que es básicamente la idea de esto, ¿no? Pero el prono tiene una historia interesante porque el prono nace... Aguanta, ¿cómo hago para...? Espérate, no puedo avanzar. ¿Cómo hago para avanzar las diapositivas? Ah, casi nada. Ya. El prono, las primeras descripciones de la posición prona nacen en 1976 con un trabajo publicado por la autora Margaret Hill acerca del uso de los cambios en posición prona en la falla respiratoria aguda. En ese trabajo, la doctora lo que hizo básicamente estaba evaluando una cama que podía variar sus posiciones, inclusive podía rotar hasta en 180 grados y esperen un ratito para emitir, hay uno que está emitiendo, ya. Entonces, eh, lo que estaba haciendo era probar una cama especial que podía girar y rotar a los pacientes en 180 grados por diferentes motivos. eh, y ella se dio cuenta que los pacientes que giraban y quedaban en posición prona tenían la facilidad de que mejoraban la saturación de oxígeno. Y eso a ella le llamó la atención. Entonces ella hace un trabajo describiendo esa serie de casos en este tipo de trabajos en pacientes con falla respiratoria aguda. Y a partir de ahí empezó a sentar las bases del efecto de la posición prona en los pacientes en falla respiratoria, ¿no? Pero, no es con esta cosa de acá, es con ya. Pero el prono va mucho más allá de solamente mejorar la oxigenación de los pacientes en ventilación mecánica. Al punto que al inicio la razón para pronar a un paciente con distrés fue justamente aliviar la hipoxemia severa, pero el prono no solamente te ayuda a mejorar la hipoxemia severa, es decir, también teniendo en cuenta como mejoría de solamente un número, sino que tiene efectos tanto en la oxigenación, tiene efectos en la mecánica respiratoria y el volumen pulmonar, tiene efectos en la hemodinamia y tiene efectos como protección para el bilio, ¿no? Y cada una de estas cosas lo vamos a tomar en cuenta justamente y vamos a ver cómo se engloba todo en el paciente que está con COVID-19. Entonces, acá tenemos justamente una unidad alveolar donde se ve justamente la vasculatura arterial y venosa y se ve cómo tiene un amplio contacto un alveolo con sus vasos sanguíneos. Entonces, nosotros sabemos de la fisiología clásica que si este alveolo no fuera funcionante y la circulación todavía permanece constante, habría una alteración de la relación de Q que en sus grados máximos, pues el SHAM, ¿no? Entonces, en el problema de un paciente que está en distrés respiratorio agudo, lo que vamos a tener es mucho SHAN. Entonces, justamente el efecto del prono para mejorar la oxigenación va por reducir justamente ese SHAN. Entonces, nosotros sabemos justamente que, hay otro participante, no creo que no, nosotros sabemos que cuando yo tengo un paciente, perdón, yo tengo una unidad alveolar que está irrigada por un capilar, yo sé que en mi pulmón hay unidades que bypasean estos alveolos, ¿no? Y eso permite un shunt anatómico, un shunt fisiológico. Entonces, si yo sé que la cantidad de sangre que viene a irrigar el alveolo eh, tiene una determinada cantidad de oxígeno y cuando pasa por el alveolo se oxigena mucho más, eh, al punto que llega casi a 100%, pero cuando llega sale del corazón hacia el tejido extracardíaco, las concentraciones de oxígeno han disminuido. ¿Por qué? Porque justamente ese sham fisiológico es lo que genera la mezcla gaseosa, la mezcla sanguínea y disminuye la concentración de oxígeno en la sangre que sale. Es así que si yo tengo un contenido arterial de oxígeno a este nivel, ¿no?
y tengo otro contenido venoso de oxígeno a este nivel, la suma de estos dos me va a dar el contenido capilar, y de ahí es que cuando hago la diferencial matemática, justamente voy a tener el numerador de la fórmula de Young. Y un efecto similar pasa cuando yo analizo de esa forma la parte venosa. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante ¿por qué? Porque si yo tengo en cuenta la distribución de la ventilación y la perfusión en mi paciente, yo sé que de la anatomía básica la ventilación es mucho más prioritaria, mucho más importante o numéricamente más grande en las bases pulmonares. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven acá, no sé si se puede ver el puntero, confírmenme por el chat. Vamos a ver si le puedo dar un color. Mm, puntero láser, ajá, como pueden ver acá justamente yo tengo acá que la distribución de las ramas bronquiales es mucho más predominantemente hacia las zonas inferiores del pulmón, mucho más que hacia las zonas apicales del pulmón. Entonces yo voy a tener que la ventilación va a tener una concentración numérica absoluta mucho más grande en la zona basal con respecto a las zonas apicales. Igualmente, si yo veo la distribución vascular de los pulmones, también es más predominante en las zonas inferiores, y por esa razón es que la perfusión también tiene esa relación. Pero cuando yo analizo en cociente, como en forma de quebrado, la ventilación y la perfusión, ahí la cosa cambia. Ahí es importante tener en cuenta que la ventilación es mucho más predominante con respecto o proporcionalmente hacia la perfusión en las zonas apicales, y pasa un efecto contrario en las zonas basales. Y esto tiene que ver por muchas razones. Inicialmente se pensó que esto era netamente por distribución gravedad dependiente. Sin embargo, a la fecha se sabe que eso no solo es gravedad dependiente, sino que hay un componente vascular mucho más importante en las bases que condiciona que la circulación sea predominantemente en estas zonas. Y si yo a mi paciente lo pongo en supino, por ejemplo, en esta imagen de este pulmón, eso implica que la cantidad de vasos sanguíneos van a estar mucho más grandes en la zona basal comparado con la zona apical. Y la distribución de la gravedad va a condicionar que haya una distribución tal vez un poco más significativa con respecto a la zona ventral en la zona dorsal. Pero eso no significa que haya solamente una distribución gravedad dependiente solamente, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros en cuenta eso, nosotros podemos ver que para que disminuya el flujo de Young, yo tengo que tener que el flujo vascular se vaya a áreas que están ventiladas, ¿no? Cosa que es un poco complicado, o que la ventilación se vaya a áreas profundas, cosa que es mucho más factible de realizar, y eso se puede ver en el crono. Y lo otro es que el flujo de Shan o la fracción de Shan puede aumentar dependiente de la gravedad. ¿Por qué? Porque el Shan sí es gravedad dependiente. ¿Por qué? Porque la ventilación sí se comporta gravedad dependiente, porque tiene que ver justamente con la masa pulmonar y sobre todo porque los gases, este, por la orientación que les había mencionado arriba, ¿no? Porque es predominantemente mayor la ventilación en las zonas apicales con respecto a la perfusión. Eh, entonces, alguien puede entrar, el Ángel, no sé quién será, no sé, de repente es el doctor Astocondo. Bueno, entonces el prono debería bajarme la relación de la fracción de Young. ¿Por qué? Porque me revierte la gravedad. Entonces, otra vez con esta cosa. No quiere, se resiste. Ya. Entonces, además de eso, hay una distribución homogénea en la relación inflado-ventilación, que es algo que vamos a tocar más adelante, y también acerca de el efecto de masa pulmonar o el efecto de forma que hay también por estructuras que hay dentro de la cavidad torácica. Asimismo, también hay una modificación de la elasticidad de la pared torácica que condiciona que haya un cierto beneficio en la posición prona, como ya vamos a ver más adelante. Y esto, por ejemplo, nosotros si vemos el pulmón en supino y lo comparamos con un pulmón en prono, nosotros vamos a ver justamente que las presiones van a variar. Este es un trabajo, un modelo experimental hecho por el doctor Tohau, o no sé cómo se pronuncia su apellido, en donde él lo que hace es evaluar en modelos humanos justamente y evaluar la presión pleural por medio de sensores justamente en un paciente que está en posición supino
y en un paciente que está en posición prona. Miren, hace una escala en donde se puede ver una escala de colores, donde se evidencia la distribución de los colores de posición de la presión pleural, justamente a este nivel. Ahora, lo importante de esto es que ustedes pueden ver que en las zonas ventrales la presión pleural es mucho más negativa con respecto a las presiones pleurales de la base. O sea, hay una distribución asimétrica de la presión pleural. Y si nosotros consideramos que la presión alveolar es relativamente constante o más o menos homogénea en la distribución en los alveolos, en el tórax, eso implica que la presión transpulmonar va a ser mucho más negativa en la zona ventral del pulmón con respecto a la zona dorsal del pulmón. Y si yo prono al paciente, voy a tener una disminución de esa presión transpulmonar o una homogenización de esa presión transpulmonar. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que la presión pleural va a ser mucho más homogénea en toda la superficie de la pleura, ¿no? Entonces, eso hace que se homogeneicen las presiones dentro de un pulmón funcionante. Y como resultado de eso, pues yo voy a tener que hay una mejor ventilación, una ventilación mucho más homogénea en todo el pulmón durante la posición prono. Además, si yo tengo que el pulmón, bueno, acá hay un esquema interesante donde se aísla el pulmón de la caja torácica y se incluye el pulmón dentro de la caja torácica. Cuando yo solo veo al pulmón desde el punto de vista del parénquima pulmonar per se, puedo ver que hay una distribución gravedad dependiente, un efecto de compresión gravedad dependiente en las zonas dorsales con respecto a las zonas apicales. El pulmón es una estructura de forma cónica, justamente tiene esa forma, y por eso que lo han representado como un cono, y se puede ver justamente que por efecto gravitacional hay una compresión en la zona basal del pulmón, prioritariamente. ¿Por qué? Porque toda la masa va haciendo sumatoria y va generando un efecto de compresión gravitacional en la base del pulmón. Si yo prono a este pulmón, lo que voy a ver es justamente el mismo efecto, pero en la zona apical. Se puede ver justamente acá en esta imagen representada que hay una distribución mucho mayor, eh, una distensión mucho mayor de los alveolos que antes estaban comprimidos en la zona dorsal. Sin embargo, la zona apical recibe más peso y por lo tanto se comprime más que lo que se estaba comprimiendo previamente cuando el pulmón estaba en supino. Pero ¿qué pasa si yo incluye el componente de pulmón con caja torácica? La caja torácica tiene cierta limitación de la movilidad en la zona dorsal. Sin embargo, es mucho más móvil en la zona ventral. Entonces, eso significa que cuando se infla el pulmón, la zona ventral se va a inflar mucho más que la zona dorsal. Y si yo invierto a este paciente, voy a tener que la zona dorsal se va a mantener limitada en su movilidad, mientras que la zona ventral no, va a estar un poco más libre, pero como hay un componente de compresión en la zona baja por la masa del sujeto, eso va a condicionar a que haya mayor homogeneización de las presiones dentro del pulmón y va a haber menos colapso de las zonas dependientes en esta situación, en esta situación, ¿no? Cuando lo han analizado en sujetos vivos, en pacientes con distrés, ventilados en supino, y ventilados en prono, se ve justamente que la relación gas-tejido es mucho mayor en las zonas ventrales del pulmón, tanto en el sujeto normal como en el sujeto en distrés. En la LGI se puede ver justamente la altura del pulmón, el porcentaje de altura del pulmón. Se ve que mientras más alto está la relación gas-tejido es mucho mayor, es decir, las zonas se están distendiendo. Sin embargo, cuando yo prono a un paciente, se puede ver cómo esa relación se empieza a mantener un poco más homogénea, cambia, todavía es mucho más predominante en las zonas superiores, pero ya no lo es de forma tan marcada como lo era en la posición supina. Entonces, justamente esto es la situación que yo quiero evitar. Yo lo que quiero evitar es que haya una sobredistensión de las zonas apicales con respecto a las zonas ventrales y por lo tanto yo voy a tener dificultades para aperturar las zonas colapsadas de la zona basal, que justamente es la zona que tiene mayor perfusión, y voy a tener una sobredistensión de las unidades que están sanas, que generalmente es las zonas apicales. Entonces, eso es lo que sucede. Tener en cuenta también que la distribución de los bronquios, que van justamente predominantemente en las bases, hace que las neumonías sean predominantemente basales, generalmente. Y el COVID no es la excepción, ¿no? De hecho,
aunque describen, por ejemplo, el profesor Gatinoni describe más o menos que la razón de que la afectación del COVID sea más periférica tiene que ver con el estrés y el estrés de la zona periférica adyacentes a la pleura. Eh, de todos modos, si uno analiza la gran cantidad de neumonías que hay en la patología médica, se puede ver que mucho de ello, que muchas de ellas son predominantemente afectadas en los lóbulos medios e inferiores. Entonces tiene que ver con eso. Por, por otro lado, nosotros inicialmente pensaban que la perfusión solamente era gravedad dependiente, como estábamos mencionando, y se ha visto que en este artículo que lo ha publicado el doctor Gattinoni, él evidencia dos cosas. Lo primero, que la perfusión se mantiene justamente en las zonas basales, que es mucho más profundido, y lo segundo es que el efecto de masa de intratorácicas que ejerce el corazón, como se puede ver en en esta imagen de acá representativa, es mucho menor en prono. ¿Por qué? Porque en supino el 25% del pulmón está en las zonas ventrales, porque en esa zona justamente está el mediastino, mientras que en las zonas posteriores está casi el 75% de la masa pulmonar. Entonces eso genera que hay un efecto de las masas adicionales que están acá arriba, van a generar compresión en la parte posterior de ambos pulmones, condicionando mayor posibilidad de colapso. Sin embargo, cuando yo pongo a un paciente en posición prona, yo voy a tener una distribución distinta de las masas dependientes de gravedad. Tanto el corazón, como ya sea que el paciente tenga un tumor, ya sea un linfoma, un timoma, esto va a condicionar a que ese peso adicional no genere colapso de las zonas basales, y yo voy a tener que solamente va a tener una zona de colapso que va a ser el 25% del pulmón de mi paciente, mientras que el 75% va a permanecer o va a tener más facilidad para mantenerse aperturada. El otro efecto es justamente analizando ya el punto de la mecánica respiratoria, que ya lo habíamos estado tocando, justamente tiene que ver con el hecho de que la pared torácica es rígida en la zona dorsal y es laxa en la zona ventral. Y esto condiciona que la zona ventral sea la zona más móvil. Ay, espérense que alguien se está agregando. Ah, ya. Entonces, no sé por qué se había agregado dos más, pero siguen siendo ocho. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, estaba mencionando justamente de que el... Ay, un ratito, que alguien está con su audio. Ya. Entonces, estaba mencionando que la pared torácica justamente tiene una relación, una cierta rigidez, que es predominantemente en la zona posterior de la pared torácica, de la jaula torácica, mientras que es más laxa en la parte ventral. Si nosotros tenemos en cuenta que complacencia es distensibilidad y elastancia es justamente la fuerza que se opone a un cuerpo a ser deformado, eso significa que la elastancia sería el equivalente a rigidez. Y la rigidez del sistema respiratorio viene a ser la suma de la rigidez del pulmón y la rigidez de la pared torácica. Entonces, ¿verdad? Con esto de acá. Entonces, cuando no quiere, se resiste, ya. Entonces, eh, cuando yo a mi paciente lo prono, tengo un cierto efecto compresivo en la zona ventral, que genera una mejor distribución de las presiones. Este sujeto, Calvito, es el doctor Paolo Pelosi, y él, por ejemplo, ha evaluado la mecánica respiratoria en pacientes ventilados en prono y pacientes ventilados en supino. Evaluó muchas variables, resistencias, complacencias, entre otras cosas, pero lo que llamó la atención en su estudio es que justamente hay una disminución de la compliance de la pared torácica en los pacientes que están en supino, mientras que hay un aumento de la compliance en los pacientes que están, perdón, hay un aumento de la compliance en los pacientes que están en supino y hay una disminución de la complacencia en los pacientes que están en ventilación en prono de la pared torácica, no pulmonar. Eso significa que cuando yo coloco a un paciente en posición prono, la caja torácica es mucho menos móvil y esa menor movilidad es más homogénea comparado con la posición supino. Consecuente de eso, la presión con la que yo ingreso aire a presión positiva en el pulmón
se va a distribuir más homogéneamente dentro de todo el pulmón. Y eso va a condicionar a que haya reapertura, por lo tanto reclutamiento de unidades alveolares que van a ser beneficiosos para mi paciente. Entonces, justamente la situación que queremos evitar es esto. Cuando yo tengo un paciente en supino, miren cómo hay una sobredistensión de las unidades alveolares ventrales y una zona de colapso en las zonas pulmonares dorsales o dependientes. Cuando yo prono a un paciente, yo tengo una homogenización de la presión dentro de la cavidad de las áreas de las unidades alveolares y me va a facilitar el reclutamiento. Como consecuencia de ello, yo lo que hago es evitar este fenómeno de sobredistensión y genero un efecto de reclutamiento. Una vez más, miren este gráfico con un paciente que está en ventilación en decúbito supino y podemos ver acá que esta es la altura pulmonar y vemos cómo se comporta la relación de la ventilación y la perfusión. Nosotros sabemos que la ventilación es mucho más alta en las zonas basales con respecto a las zonas dorsales, pero sabemos también que la perfusión es mucho mayor en las zonas dorsales con respecto a las zonas ventrales. Sin embargo, la ventilación proporcionalmente es mayor a la perfusión y tenemos que la relación de Q es mucho mayor a la unidad en estas zonas. Pero si ustedes lo analizan en supino, pueden ver que la relación BQ es muy dispersa. La dispersión es mucho más alta. O sea, cada unidad alveolar tiene una relación BQ independiente y eso es muy disperso. Si yo prono al paciente, la ventilación cambia en orientación, así es cierto, sigue siendo mayor en las zonas no dependientes con respecto a las zonas dependientes, o perdón, sigue siendo mayor en las zonas dependientes con respecto a las zonas no dependientes, pero es mucho más homogéneo. Y la perfusión sí se nota el cambio, porque la perfusión se mantiene en las zonas dorsales con respecto a las zonas ventrales. Por eso es justamente que la perfusión es mucho mayor en esa área de la curva. Y cuando yo analizo el cociente BQ en estos pacientes, se ve que la relación BQ de estos pacientes se homogeniza considerablemente. Y eso es beneficioso para mi paciente. Asimismo, el profesor Luciano Gattinoni lo que hace es describe justamente la variación tomográfica de los pulmones en estos pacientes, tanto en supino como en prono. Se puede ver cómo el paciente ventilado en supino, perdón, se ve que tiene un componente importante bivasal con áreas de colapso que son importantes. Cuando el profesor los prona a sus pacientes y hace un escáner tomográfico, se puede ver que las zonas que estaban colapsadas abren. Miren qué bonito se ve, clarito, lindo, ¿no? Y sin embargo, las zonas, todas las secreciones, todo el componente inflamatorio se ve que condiciona áreas de colapso, pero ya a gravedad dependiente en las zonas ventrales. Y como el efecto de masa que genera el corazón predominantemente sobre el pulmón izquierdo, más que en el derecho, porque también se da en la zona de esto, cuando tú lo pronas, no tiene ese efecto. Tal vez un poquito en las zonas ventrales del pulmón, pero eso es mínimo, porque acá está solamente el 25% del tejido pulmonar. Y si a este paciente yo lo regreso al supino, se puede ver cómo se redistribuyen nuevamente las zonas de colapso. Sin embargo, en un paciente que ha sido pronado previamente, se puede ver que la zona de colapso es considerablemente menor con la imagen previa al prono. Entonces, eso es el efecto del prono sobre la oxigenación y la mecánica respiratoria. Ahora vamos a ver el efecto del prono en la hemodinamia. Y el efecto más importante tal vez es la reducción de la gradiente transpulmonar. Si ustedes hacen memoria y recuerdan lo que es la gradiente transpulmonar es la diferencial en la presión arterial pulmonar media menos la presión de cuña. ¿Y eso cómo se come? ¿Y por qué me sirve? Porque la presión de cuña me refleja la presión de llenado del ventrículo izquierdo, mientras que la presión de arteria pulmonar media me refleja la presión dentro de los vasos sanguíneos pulmonares. Eso significa que si yo tengo un aumento paralelo de ambas presiones, significa que el daño pulmonar o la hipertensión pulmonar depende netamente de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. O sea, es un problema cardíaco más que pulmonar. Pero si yo tengo un aumento dispar de estas dos presiones, es decir, aumenta la presión arterial pulmonar, pero la cuña no aumenta, eso significa que el problema no es del corazón, el problema es netamente pulmonar. Y ahí la diferencial de una hipertensión pulmonar precapilar en el segundo caso de una postcapilar del primer caso que les mencionaba. Y puede ser inclusive mixto, puede que haya una pre y postcapilar en el caso la gradiente transpulmonar también va a estar alta. Entonces, y es lógico que si mi problema es pulmonar, voy a tener un aumento de la presión arterial pulmonar media, pero no voy a tener un aumento de la presión de cuña. Y por lo tanto,
significa que mientras más alta sea la gradiente, más daño tiene el pulmón. Y si más daño tiene el pulmón, es lógico que mis pacientes se mueran más. Y eso se refleja justamente en este estudio. En este ensayo de acá, lo que se hace es justamente evaluar la gradiente transpulmonar de pacientes que tenían distrés, y justamente se evidencia que los que tenían una gradiente transpulmonar mucho más alta se morían más. Tiene sentido, ¿no? El hecho de que los pacientes tengan un aumento en posición prono, algo que estaba por decir, es que hay un aumento de la presión, de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. No estoy del todo seguro por cuál es la razón. De hecho, muchos autores hablan de eso, pero pocos mencionan las razones fisiológicas de esto. No sé dónde he podido revisar y me he dado un buen tiempo para revisar algo de esto. Lo que sí es cierto es que aumentan las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. No le han dado tanta pelota porque mencionan de que no está claro el efecto que esto podría condicionar. Pero para nosotros es importante en el COVID-19, sí. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene falla cardíaca es vulnerable a congestión pulmonar debido al prono. Entonces, si tu paciente lo pronas y desatura, no necesariamente es TEP. Puede ser que se esté congestionando por un aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. O lo otro también que y eso también te puede condicionar un efecto de retrógrado en el ventrículo derecho. Y podría haber una sobrecarga del ventrículo derecho condicionado por un corpo pulmonar agudo. Eh, Sin embargo, ¿por qué lo menciono esto? Porque los pacientes con COVID hacen miocarditis. Y al hacer miocarditis implicaría que estos pacientes podrían tener un problema cardíaco al ponerlo a tu paciente en prono. No, así que no es simplemente cuestión de pronar y ya. El último punto es acerca del prono y sus efectos como prevención del VIL. Nosotros habíamos mencionado que el efecto en la mecánica respiratoria del prono es que justamente hay una homogenización de las presiones transpulmonares del pulmón. ¿Por qué? Porque se homogeniza la presión pleural. Al homogenizarse la presión pleural, el efecto de la presión dentro del pulmón es más homogéneo y condiciona que haya áreas de reclutamiento. Y tú me dirás, oye, pero si es así, si la caja torácica se pone más rígida, al meterle yo cierta presión, la presión dentro del pulmón va a aumentar. Falso. ¿Por qué? Porque cuando yo homogenizo el pulmón, la presión que se ejerce dentro del pulmón por la ventilación mecánica va a ser más homogénea y va a reclutar unidades alveolares. Y al reclutar unidades alveolares, yo voy a lograr que haya una disminución de la driving pressure, de la presión en plató, y voy a hacer que el efecto de la presión sobre el parénquima pulmonar sea menor. Y eso se evidencia justamente en este estudio. Este estudio fue hecho por el profesor Adam Brocard y en colaboración con JJ Marini, en donde lo que hacen es evaluar a ventilar perros en supino y en prono. Los de abajo son supinos y los altos son pronos. Y los ventilaron con ventilaciones bastante estresantes. Se olvidaron de la ventilación mecánica protectiva y decidieron cargarse el pulmón. Lo ventilaron con altos volúmenes tidales, se olvidaron, les llegó la driving pressure, les llegó el poder mecánico y lo reventaron al pulmón a todo lo que da. Y luego en las autopsias vieron que los pacientes, los perros que habían sido ventilados con alto estrés, tuvieron menos daño pulmonar comparado con los que eran ventilados en supino. Y acá se puede ver, o sea, un paciente que está pronado tolera mejor la ventilación mecánica agresiva con respecto a un paciente que está en supino, porque estos pacientes hacen menos bili que estos pacientes de acá. Es interesante, ¿no? Eh, También se ha evaluado ese mismo efecto en humanos. Este es un estudio del doctor Rodrigo Cornejo, de la Universidad de Chile, en donde lo que hacen es evaluar pacientes en posición supina y en posición prona como un PIB de 5 y PIB de 15. Y ellos evalúan diferentes características en las cuales se puede ver, evaluar un tejido no aireado, tejido pobremente aireado, tejido aireado, tejido hiperinsuflado, y lo que se vio es que independientemente del PIB, tanto supino como en prono, los números favorecieron a la posición prona. Solamente por poner un ejemplo, el tejido pulmonar no aireado fue mucho, fue mucho menor en los pacientes que fueron ventilados en prono, el peso del tejido no aireado, ¿no? Y cuando tú evalúas, en ese mismo trabajo, cuando evalúan la PAFI, por ejemplo,
notaron que el PAFI fue mucho mayor en los pacientes que fueron ventilados en prono independientemente del PIB. Asimismo, también la presión arterial de oxígeno fue mayor y la PCO2 también fue mayor. La complacencia, la Darwin Pressure y la presión plató fueron discretamente menores, pero esto, ¿qué te traduce? Lo que importante no es el número, porque al menos es igual. Lo que importa en este estudio es que independientemente de la presión a la cual se ha sometido el pulmón, no estás dañando más el pulmón. Entonces, te quita el mito y el susto de que se pueda lesionar a tu paciente porque lo estás pronando y porque tu caja torácica no se expande adecuadamente. Eh, en, en, este trabajo, por ejemplo, han evaluado el efecto gravitacional. Justamente lo que nos importa a nosotros de acá es justamente tener en cuenta nuevamente cómo mejora la relación ventilo-perfusión por homogenización de las presiones intrapulmonares. Y eso es beneficioso para el paciente. Entonces, si yo tengo tantas cosas que son benéficas para mi paciente, ¿cuál es el rol de la ventilación del prono en el COVID? Este es un trabajo, bueno, es un algoritmo que lo propone el doctor Alejandro Brun de Chile también, en donde él menciona, bueno, después de la intubación orotraqueal, le refiere ya, toda tu paciente la intubas, sometes a ventilación mecánica 6 a 8 por kilo, con un PIB de 8 y 12 y una frecuencia respiratoria para que tú tengas un CO2 entre 35 y 50. El objetivo de tu saturación es que sea entre 92 a 96, no más. Y obviamente mantener tus variables de protección pulmonar. Y en caso de hipercapnia, puedes tolerarlo, no te importa, te llegue el CO2, mientras no te varíe el pH menos de 7,1, no hay ningún problema. Sin embargo, él recomienda tajantemente, y esto lo pueden ver en la exposición que él hace en el curso de paciente crítico respiratorio, donde él recomienda tajantemente que en el caso de que tu PAFI sea por debajo de 150, debes pronar a tu paciente. Y ellos están proponiendo un mínimo de 72 horas de prono para estos pacientes. Se entiende que son sumativas en torno a sesiones. La idea es que tu PAFI mejore. Y mientras está pronado debes bloquearlo neuromuscularmente. Claro, a nadie se le va a ocurrir tener un paciente pronado y no metido en ventilación mecánica y no bloquearlo, ¿no? Sería por obvias razones, sería un poco salvaje. Si tu paciente mejora, bacán. Pero ¿qué pasa si tu paciente no mejora? Que también es otra posibilidad. Entonces, si no mejora, tienes que considerar una estrategia de PIB alto, es decir, reclutarlo. Ahora, no estoy seguro si porque no lo especifica, si él lo recomienda el reclutamiento en supino o el reclutamiento en prono, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y si no, pues esos pacientes deberían ser candidatos a ECMO. Bueno, este es el estudio que Edwin estaba mencionando, el PROCEBA, es un estudio que lo hace soñar mucho, de hecho hasta ha tenido sueños húmedos con esto seguro, porque cada rato lo he escuchado que lo ha mencionado. El PRONO fue publicado en junio del 2013 por el doctor Guerán, aquí está su nombre justo, Claude Guerán, en el cual lo que hacen es evaluar pacientes que están ventilados mecánicamente en supino y en prono, en sesiones que iban de más o menos 16 horas por 8 horas de descanso en supino. Entonces, no es el primer ensayo que se ha intentado hacer para evaluar mortalidad. Pero hay cosas interesantes en el supino, porque ellos agarran dos grupos en torno a 240 pacientes por brazo y los siguen en el tiempo y evalúan la mortalidad a los 28 días y a los 90 días. Y el efecto fue que había una disminución de la mortalidad importante en el grupo en prono, tanto a los 30 días, 28 a 30 días, como a los 90 días. Entonces eso es bastante significativo. Pero cuando tú analizas el estudio con detalle, con una taza de café y un habano, y no solamente te pones a leer el abstract, te das cuenta de algo interesante. Y es que los pacientes que eran sometidos a posición supino no eran, cuando tú analizas los dos grupos, no eran tan homogéneos como uno pensaría. De hecho, el grupo supino tenía un poco más de comorbilidades que el grupo en prono. Y eso, aunque es pequeño y aparentemente no llama mucho la atención porque está ahí discreto, pero está ahí. Podría explicar por qué el grupo en supino se murieron más. También hay que tener en cuenta que el grupo supino fue mucho mayor el número de pacientes que recibieron óxido nítrico inhalado, fue mayor el número de pacientes que fueron sometidos a ECMO y le dieron una droga que no me acuerdo para qué sirve, pero que no se usa para nada, pero lo recibieron también más. No me acuerdo el nombre de ese medicamento. Entonces esas cosas son factores que podrían condicionar que haya mayor mortalidad en el grupo en supino con respecto al grupo de prono. Lo otro que es importante, y que esto va a favor del PROCEBA, es que, si bien es cierto, el PRONO fue descrito, bueno, empezaron a decidirlo desde 1976, ¿por qué ha demorado tanto? Porque del 76 al 2013 es un huevo de tiempo.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha demorado tanto en dar resultados positivos? Y una de las razones puede ser porque los ensayos previos en los que evaluaron la mortalidad tenían no estaba en boga el concepto de ventilación mecánica protectiva. Ventilaban con volúmenes tidales altos, no estaba claro el concepto de driving pressure. Entonces, cositas como esa, la meseta también no se la cargaban, la presión pico también se la cargaban. Entonces, todas esas cositas condicionaban a que haya mayor mortalidad. Entonces, por esa razón es que no se evidenciaba probablemente una mejoría del prono. En cambio, en la época del Proceva, se empieza a hacer ventilación mecánica protectiva en pacientes en prono. Igual, la mortalidad mejoró. Y eso es bueno, porque eso ha dado de que ahora la gente esté pronando como una moda, que también no es del todo adecuado, pienso yo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en base a la oxigenación, pensando en que si que cuando tú volteas a tu paciente, la oxigenación va a mejorar. Algunos dicen 75%, otros dicen que inclusive el 100% de los pacientes a los que tú los pronas va a mejorar la oxigenación. Y es lógico, porque está mejorando la relación BQ, pero ese no es tu objetivo. Este estudio, por ejemplo, que, bueno, es del American Journal Respiratory Critical Care del 2015, que estaba por publicar en el 2015 y a la fecha sigue estando por publicar porque no lo veo que lo hayan publicado, evalúa justamente la mortalidad de los pacientes que estaban manteniendo una saturación por arriba de 88 con respecto a la saturación por arriba de 96, ¿no? Y se ve que justamente se mueren igual. Este estudio, por si les interesa saberlo, es del doctor Monares de México, un intensivista muy bueno, importante, pero que tiene pocas publicaciones en internet. No sé por qué será. Eh, Sin embargo, lo que menciona ese estudio tiene una base sólida de sustentación. En este ensayo, por ejemplo, este es un ensayo experimental en el cual lo que se ve que habían un grupo de animales murinos, en los cuales fueron sometidos a ventilación mecánica a niveles protectivos y a niveles estresantes, teniendo en cuenta las metas de protección pulmonar ajustadas al peso de los animales de experimentación. En ellos lo que se hace es evaluar los niveles de ARN de cada una de las proteínas del surfactante, la proteína A, B, C, D. Entonces, y se ve las concentraciones de estas proteínas, del ARN que genera estas proteínas, en pacientes que están ventilados con una concentración de CO2 al 21%, comparados con uno al 90%. Estos en animales que estaban siendo ventilados de forma protectiva, de forma lo más protectivo posible, y esto en animales que fueron sometidos a ventilaciones estresantes. Entonces, ¿qué se evidencia? Se evidencia que en este grupo, en el grupo no estresado, vamos a llamarlo así, los niveles de ARN de las proteínas de surfactante eran mucho menores en el grupo que estaba siendo oxigenado con 90% de FIO2. Sin embargo, cuando lo pones a ventilación mecánica estresante, se ve que el FIO a 21% genera disminución de los niveles de las proteínas de surfactante. Y cuando tú lo ventilas con una oxigenación mayor a 90, se ve que desciende mucho mayor, mucho más. Como consecuencia, se puede ver que la hiperoxia es mala, ¿no? Y no solo eso, en estos animalitos lo que hicieron fue evaluar, hacerles un lavado bronquialveolar, y lo que ellos notaron es que las concentraciones de factor de necrosis tumoral alfa eran muchos mayores en el grupo ventilado cesantemente, sometido a ventilación mecánica estresante, pero fue mucho mayor. Dense cuenta que a 21% la diferencia no es mucha, pero cuando tú le pones FIO2 a 90% se dispara. Igualmente, los niveles de interleucina 6, que ya ustedes lo conocen y conocen bien, en el lavado bronquialveolar fue mucho mayor en los pacientes ventilados de forma estresante. Y eso tuvo un impacto en la sobrevida de los animales de experimentación. O sea, el FIO2 alto es malo. Por esa razón es que el doctor Roldán siempre pone el grito en el cielo cuando ve que los pacientes están saturando 100%. También se ha visto esto en animales, justamente, este es un ensayo donde siguen dos grupos, uno ventilado con niveles, con saturaciones, ellos le llaman conservativa, versus una oxigenoterapia convencional, manteniendo, es decir, les da igual los niveles de oxigenación, y se puede ver que la sobrevida fue mucho mayor en los pacientes con oxigenoterapia conservativa, ¿no? Y todo esto es, en base al prono en líneas generales y el COVID, ¿no? Pero hay algo que empezó a aparecer recientemente y es que hablan del COVID eh, pronado despierto.
Este es un pequeño editorial publicado por este chinito, Kim Sung, que hace una especie de análisis acerca de la sobrevida en algunos centros eh, hospitalarios de la ciudad de Wuhan, y él evalúa más o menos algunas cosas que han sido beneficiosas para esos pacientes y han visto de que los pacientes que eran pronados tenían una mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque mejoraban la oxigenación, pero recordemos que la oxigenación no es el fin principal de la pronación. Entonces, cuando estos pacientitos tenían tres cosas: BNI o cánula nasal de alto flujo, resucitación restrictiva con fluidos y el prono despierto. Si no había un alivio, iban a máquina. Y si aliviaban, pues los mantenían ahí, ¿no? Es la primera descripción que he podido encontrar acerca del prono despierto, pero no es la única. De hecho, hay este trabajo salido casi recién del doctor Caputo, justamente lo que hace básicamente es que en el departamento de emergencias trata de evaluar la experiencia del prono despierto en la pandemia. Una de las cosas que es interesante que propone el doctor Monares, por ejemplo, que yo lo mencioné hace un momento, es que en una situación de pandemia debes olvidarte de algo que a nosotros los intensivistas nos encanta y nos encanta mucho, es decir, individualizar el tratamiento de cada paciente. Nosotros nos jactamos de que siempre usamos un manejo individualizado y que somos chéveres por eso, ¿no? Pero en una suerte de pandemia no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que falta recursos, nos falta personal, nos faltan muchas capacidades, nos falta coeficiente intelectual, qué sé yo. Entonces, todo eso condiciona de que tengamos ciertas limitaciones. Y bueno, si bien es cierto, nosotros en la UCI tenemos la posibilidad de hacer ventilación mecánica como nos gusta hacerla, esto no pasa para nuestros amigos emergenciólogos. Y esto explica un poco por qué los emergenciólogos están haciendo ventilación en prono a todos los pacientes. Y es razonable y se acepta. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una ventilación diferenciada en una situación de emergencia, como lo están haciendo ellos. O sea, el hecho que ellos estén pronando a todo el mundo, a los ojos del mundo, está bien. ¿Por qué? Porque no tienes personal adecuado para realizar una ventilación mecánica especializada como tal. Entonces, ellos evalúan, acá en el doctor Nicolás Caputo lo que hace es evaluar justamente el efecto de la hipoxemia. Agarra una muestra de 50 pacientes, los primeros 50 pacientes que llegaron al hospital, de los cuales a los que pronaron despiertos fueron algo de 13, porque hacían hipoxemia refractaria. Y él vio que de estos 13, un buen número mejoró la oxigenación en el prono despierto y muchos de ellos lo toleraron bien. Entonces, en base a eso es que ellos concluyen de que el prono despierto mejora la oxigenación y que recomienda el pronar a todo el mundo en, en estos pacientes, ¿no? Pero él lo dice claramente, con la esperanza de retrasar o prevenir la intubación. O sea, también que pronar despierto no significa que que va a ser la panacea. Tú pronas a un paciente en despierto para retrasar la intubación o para prevenirlo. No significa que te vaya a sanar necesariamente, pero es algo que se puede utilizar y de hecho funciona, porque si te va a mejorar la relación BQ y el COVID con fenotipo H tienes un problema de relación BQ, es lógico pensar que el prono te va a ayudar. Pero hay algo que tienes que considerar, que las presiones son diferentes en espontáneo con respecto a la ventilación mecánica. En espontáneo tú estás ventilando con presiones negativas y generas un efecto de succión de aire al pulmón. En máquina haces un efecto de empuje de aire a fuerza dentro del pulmón. Y esos son efectos totalmente diferentes. Y por último, vamos a ver qué nos dice la evidencia y las guías, que es lo que nos están recomendando. La Survival Census Campaign ha sacado una guía que ya todos deben haberlo leído. Está interesante algunas cosas, aunque muchas cosas se repiten, pero vamos a ver el acápite del prono. Ellos recomiendan el prono de arranque por periodos de 12 a 16 horas. Hay algunos autores que mencionan de que el prono con 6 a 8 horas es igual de eficaz que 12 a 16 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú vas a tener pronado 6 horas, 6 horas, 6 horas y cada 6 horas lo vas a despronar y pronar, hay más riesgo, hay más eventos de prono y más riesgo de que se genere daño a tu paciente. Si lo haces, si tienes el equipo para hacerlo, bacán, porque tu paciente te lo va a agradecer porque va a haber menos complicaciones. Recuerda que el prono tiene un montón de complicaciones también. Se ha descrito inclusive ceguera por el prono. Entonces,
Pero si no, ventilarlo 12 a 16 horas y después regresarlo a su situación de base, está bien, ¿no? Y es lo que recomiendan las Organizations Campaign. Pero no es lo único. La guía japonesa de manejo de distrés, este es del 2017, fue un poco antes de que aparezca el COVID, pero también sugiere que el prono debe ser en pacientes adultos con distrés, ¿no? No han dicho nada acerca de específico de esta pandemia, pero la CEMISIUC sí ha puesto unas recomendaciones de lo que debes y lo que no debes hacer, que la maniobra de descuido prono durante las primeras 24 horas en distrés con PAS 1950 debe ser prácticamente la norma, ¿no? Ellos te recomiendan pronar a tus pacientes que tengan hipoxemia severa, ¿no? Con PAS menor de 150. Sin embargo, Pronar está de moda, así que me traigo esta diapositiva que debe haber sido de alguna expresión del doctor Lascano. La pasaron en un grupo de WhatsApp, pero me gustó. Y menciona algo interesante. No se ha demostrado que la mejoría de la oxigenación en la pronación esté directamente relacionada a la disminución de la mortalidad. Esto lo dijo Claude Guérin. Claude Guérin, si mal no recuerdan, es el mismo autor del Proceba, pero la razón es que él está diciendo específicamente que la mejora de la oxigenación no se sabe si realmente está relacionada a la disminución de la mortalidad. Es decir, si que los pacientes no se mueren necesariamente porque tengan más oxígeno. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto que la oxigenación no es el objetivo de la pronación. El objetivo de la pronación es la mejora de la complacencia pulmonar y generar mayor reclutamiento de unidades alveolares. La ventilación del prono sin ventilación protectiva pulmonar no tiene éxito. Esto lo dijo Gattinoni, porque él justamente tiene un ensayo previo al prono donde no usó ventilación mecánica protectiva y pero no. Y se murieron igual. Claude Guérin lo dijo en el 2004 y Jordi Mancebo lo dijo en el 2006. Y esto sí es algo para tomar en cuenta, ¿no? Usted individualiza la pronación y la realiza correctamente y con seguridad para su paciente, y acá menciona algunas cosas interesantes. Tienes la logística para hacerlo. El doctor Roldán a cada rato nos va diciendo, no tenemos logística para poner, no tenemos logística para poner. No se equivoca. La paciente de la cama 12, hoy día le hemos visto, la han pornado ayer a mediodía, hoy día no la hemos despornado por varias razones también, que ya le dieron de baja. Pero es una paciente que a las 16 horas, 12, 16 horas, ya debió haber sido regresada al supino. Eh, Demostró que no fue posible estabilizar que el supino. Ya. El otro es ver si es que no has logrado conseguir tus parámetros de ventilación mecánica protectiva en supino. O sea, primero tienes que ver si logras proteger el pulmón en supino. Si no lo logras, bueno, puedes considerar el prono. Y lo otro que tienes que medir la compliance en supino, si no lo logras mejorar y lo pronas a tu paciente y tú ves que no disminuye, debes regresarlo a supino. Pero si disminuye, entonces está bien el prono. Mides la Davian Pressure. Si la Davian Pressure es menor en el prono, bacán. Evalúas el pH y el CO2 del paciente en supino y ves si mejora en el prono, bacán. Lo otro es el estado hemodinámico. Acuérdense del ventrículo derecho. Supuestamente, bueno, aunque no lo dicen, pero podría haber un deterioro del ventrículo derecho. Y eso es justamente lo que pide acá ver el doctor Lescano, si el ventrículo derecho se alivió o no. Y lo otro, medir la diferencia de material de CO2 y la saturación de central en supino y ver que esos valores mejoren en prono. Una cosa que es interesante, y ya con eso termino, es que el Marini divide perdón, Jesús Villar divide a los pacientes en distrés en 4 grupos, de acuerdo al PAFI y de acuerdo al nivel de PIP. El grupo 1 y el grupo 2 son aquellos que tienen un nivel de PAFI por arriba de 150 con un PIP, el primero menor de 10, el segundo mayor de 10. El grupo 3 y 4 son pacientes que tienen una PAFI por debajo de 150, el grupo 3 con un PIB menor a 10 y el grupo 4 con PIB mayor a 10. Entonces, él dice que el grupo de mayor mortalidad son aquellos que tienen un PAFI menor a 150 con un PIB menor a 10, en qué sentido. Entonces, en ese grupo de pacientes, ¿tú qué haces? Le subes el PIB. Si tienes suerte, te vas al grupo de PAFI mayor a 150 con más de 10 de PIB. Y si no tienes suerte, si no tienes tanta suerte, sigues teniendo un PAFI por debajo de 150, pero con un PIB mayor a 10. Y ese es el grupo a quien tú deberías considerar de repente en prono temprano, o tal vez que sean los pacientes que uno debe considerar ponerlos en ECMO. Entonces, tienen que tener en mente una frase importante acerca del PIB.
La PIB ideal no existe, ¿ya? No hay que buscarla. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen varios autores, inclusive el doctor Monares de México también lo menciona. Y entonces hay que tener en cuenta que la PIB cambia prácticamente con cada turno. Si ustedes lo han visto en nuestro UCI, la PIB cada turno es más grande. ¿Por qué? Para demostrar que la mía, mi PIB es más grande, ¿no? Entonces, no es así. Uno tiene que tener en cuenta que cada cambio que uno haga tiene que ser razonado. Entonces, bueno muchachos, eso es todo lo que os he traído sobre Prono y COVID. Espero les haya gustado y ojalá que haya muchas preguntas. Ah, si tienen alguna duda, no me han entendido nada, tal vez, están aburrido. Doc, una consulta. Cuando hablan de prono intermitente, ¿hay alguna evidencia de eso? Mm, es que cuando tú hablas de prono intermitente, en general la posición prona está descrita para que tú lo realices en sesiones y no hacerlo de forma constante. O sea, no vas a dejar un paciente pronado 72 horas. Entonces, me imagino que a eso es a lo que te refieres con prono intermitente, porque la razón de pronar en pequeñas horas, por ejemplo, 6 horas, cada 6 horas, cada 6 horas, implicaría que habría una disminución de las complicaciones si es que se hiciera adecuadamente. Pero el otro problema es que tienes que tener en cuenta que el prono, en este tipo de pacientes que son delicados, más número de pronaciones implica mayor riesgo de que tu paciente se autoextube, de que haya alguna luxación, de que haya algún arrancamiento de catéter, entre otras cosas. La pronación es más útil cuando existe colapso alveolar, ¿no? Es lo que he entendido. ¿Es la indicación más clara? Claro, ¿por qué? Porque idealmente tú pronas a un paciente porque quieres mejorar la complacencia del pulmón, básicamente. Entonces, el otro efecto y la otra posibilidad de pronación sería para los pacientes que podrían beneficiarse de una mejora de la relación BQ. Y la lógica te dice que los pacientes que tienen un desequilibrio ventilo-perfusión de COVID, por los fenotipo L, se podrían beneficiar de la pronación. Sin embargo, el mismo Gattinoni considera que de repente esto no pudiera ser así. No especifica muy bien las razones, pero es lo que él considera. ¿Y en qué porcentaje, hablando específicamente de pacientes COVID, más o menos, a grosso modo, en qué porcentaje se ha visto que mejoran? Por ejemplo, con experiencia de unos colegas en España, justamente un colega intensivista, prácticamente él dice, ¿no? Que a paciente que prona, paciente que mejora. ¿Hay alguna estadística, algún número Mira, que nos pueda decir eso? todos los médicos, nosotros sabemos que en nuestro servicio, por diferentes motivos, no se está pronando a casi nadie, ¿no? Son razones justificadas. Eh, el doctor Roldán casi no le gusta mucho pronar. Eh, Hoy día le escuché mencionar algo que me llamó la atención. Él dijo que cuando tú pronas a un paciente, cuando tú lo pones en el decúbito lateral, hay una variación poco homogénea de la presión transpulmonar en ese momento. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque estás homogeneizando uno de los pulmones, pero el otro no, porque el otro está hacia arriba. Entonces eso implica que el pulmón de abajo se tiende a colapsar y eso podría generar mayor deterioro, pero eso no está probado. Eso es una cosa que plantea, que mencionó el doctor Roldán hoy día, que fue lo que le entendí. Eh, yo particularmente no comparto esa opinión, no es que yo sepa mucho de ventilación mecánica, sino que simplemente la lógica me dice que si yo voy a estar solamente unos minutos lateralizado y luego va a estar pronado, va a haber una mejoría. Lo cierto es que muchos médicos en el mundo están recomendando la pronación, inclusive médicos a los que el doctor Roldán le tiene respeto. El mismo Marcelo Amato no descarta la pronación. Él sugiere que sí se puede pronar a los pacientes. Y lo que te puedo mencionar es que, mira, la paciente de la 12, el día cuando he hecho guardia el domingo, estaba con una driving pressure de 22 y estaba haciendo volúmenes de 250 con una presión control de 22.
Mientras que cuando la pronaron, hoy día la encontré con una presión control de 18 y hacía volúmenes de 350. O sea, de que hay mejoría, porque mejoras la complacencia. Esa paciente debió estar pronada desde antes, porque esa paciente nunca se pudo lograr objetivos de ventilación mecánica protectiva. Entonces era lógico que esa paciente la pronemos, pero no la pronamos en su momento. Ahorita ya pronarla como maniobra de rescate ya no es eficaz. ¿Otra pregunta? Toca una consulta. Algo que mencionó el doctor Roldán una vez, ¿no? Que antes de la pronación, bueno, en un distrés severo, ¿no? Antes de la pronación deberíamos hacer un previo reclutamiento. No sé cuántas veces se realizó eso. Ah, bueno, mira, yo no he leído nada que recomiende la maniobra de reclutamiento antes del prono. Yo estoy absolutamente convencido de que el doctor Roldán está obsesionado con el reclutamiento. El problema es que, mira, en algún momento el reclutamiento yo creo que va a dar resultados, porque si tú ves cómo evolucionan los pulmones inmediatamente después de la reclutada, es impresionante, se abren espectacularmente. El problema son las complicaciones de reclutamiento. Y las complicaciones dependen de cómo uno recluta y de cuánto tiempo lo tiene, mejor dicho, qué conductas tomas con el paciente reclutado. La paciente que estaba en la cama 21, que la reclutó el doctor Roldán y abrió lindo, esa paciente, el mismo doctor Roldán sugirió quitarle la sedorrelajación a las 48 horas, y eso es una aberración. Bueno, es fácil decirlo ahorita, que estoy después, ¿no? O sea, es fácil ser director técnico después de que se jugó el partido. Y en ese momento parecía sensato, pero después nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Porque si tu paciente va a quedar con presiones respiratorias bastante altas. Entonces eso no es bueno. Entonces es sensato, creo que es más sensato mantener la relajación un mayor tiempo. Y eso lo estamos viendo con estos pacientes que están con COVID. Como están ampliamente relajados, las complicaciones de la reclutada no están siendo muy rápido, al menos, ¿no? De momento, o es lo que se evidencia subjetivamente. Ahora, que te recomiendan reclutar antes de pronar, tampoco es que haya leído algo avalado, porque nadie recomienda reclutar. Si tú te ganas, bueno, Alejandro Blum pone una estrategia de titulación de PIP como maniobra de rescate cuando el prono no es eficaz, pero no al revés. Entonces, no sé qué tanto pudiera ser efectivo reclutar antes que pronar. Sobre todo porque no sabemos bien todavía cómo reclutar, y sobre el reclutamiento se ha hablado N maniobras, N formas de reclutar, y hasta ahora la gente recluta de muchas maneras, y por otra razón es que el reclutamiento hasta ahora no ha demostrado ser beneficioso. Yo pienso que en algún futuro va a pasar lo que pasó con el prono, que el reclutamiento va a demostrar que es eficaz. Si ustedes revisan ese ensayo, no me acuerdo el nombre del estudio, en el cual evalúan el reclutamiento alveolar que salió publicado en el JAMA, la verdad, la manera como reclutan, te juro, ustedes ven el estudio y se aterran. A mí, yo la verdad que me horroricé de la forma como reclutan. ¿Por qué? Porque yo he visto reclutar al doctor Roldán, y el doctor Roldán es delicado para reclutar. En cambio, estos locos agarraron y hicieron una cosa que, ya bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Ya, otra pregunta. Preguntas. Mm, No, creo que ya no hay preguntas de mi sí, parte. sí, Los parece chicos. que ya no hay preguntas. Oh, meando la cabeza. Mucha información. Bueno, espero que les haya gustado, la verdad. Si tienen alguna pregunta me pueden decir después, si gustan, es lo que yo puedo. La verdad que el tema es bonito, sobre todo por la fisiología que se maneja. Mm, Y cuando tú evalúas la pronación desde el punto de vista fisiológico, te das cuenta que pronar es una buena alternativa para este tipo de pacientes, y no solo para eso, para todo distrés. Yo considero que sí deberíamos tener un grupo preparado para pronar a los pacientes. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que podemos dar por terminada la sesión. Gracias, Doc. Para finalizar, solo pone acabar Zoom, una cosa así.
salir de Zoom. Ya, para dejar de grabar. Igualito, cuando sale